Domingos Dominicales es una presentación de Seguro Sura y la ciudad virtual. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va, gente de mundo? Como decía el Coto Evans. Aquí Cote estamos. Evans. El Cote Evans, no el Coto Evans, el Cote Evans. Sí. Estamos iniciando este capítulo 19, Flaco Contreras, de Domingos Dominicales, tu programa favorito en YouTube. ¿Cómo estáis, Felipe? Bienvenidos al programa 19 de Domingos Dominicales. ¿Cómo avanza la temporada? ¿Tú sabes que yo trabajé con el Cote Evans en Gente de Mundo, en Radio Cero? No te creo. Año 96, 97. ¿Viste que tú eres ¿Sí? más viejo que yo? No, pues ahí tú ya estás ahí. Ya estás ahí en otro, Felipe. Oye, y a propósito del Cote, y hablando de Tiempos Gente de Mundo, radio, antigua. tiempos de radio, qué buenas radios habían, Felipe. El tema que estamos planteando ahora en el primer bloque tiene que ver también con la antesala de nuestro invitado, que es un hombre de radio absolutamente hecho y El derecho. señor de la radio, como lo calificó la revista Capital. Nació para la radio. Ahí después le voy a plantear una teoría que siento yo sobre nuestro invitado. Pero bueno, hay una serie de radios, Felipe, que crearon historia, que te acompañaron en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, y que ya no existen, pero que la gente se acuerda, ya sea por los nombres, por la sintonía, el dial, o por los jingles. Entonces, ¿qué te parece que empecemos a revisar algunas piezas y algunas joyas que hemos rescatado? Que esto va a ser una delicia para la gente. Te sigo. Por ejemplo, Radio Minería. Radio Minería. Que está al lado donde estaba el Liguria, el primer Liguria. Desde nuestros estudios centrales en la región metropolitana y vía satélite a través de la más poderosa cadena de emisoras de Arica a Punta Arenas, presentamos El Correo de Minería. Eso se escuchaba en mi casa. El Correo Minería. El correo de minería y Deporte Total. El correo, cuando el partía el programa. Correo Minería, yo sabía que en una hora más venía don Julio Martínez con su columna. Sí, Que era el Deporte Total, que era un clásico, a las 2 de la tarde. Julio, Sergio Roberto Livingston, el Mañico Román, ¿te acuerdas? Mañico Román es que era informando el que en llevaba cancha. llevaba las cifras, las estadísticas. Sí. Octavio Zufán, Edgardo Marín. Sí, señor. Esa Minería radio, era una radio Minería, muy importante. muy importante, en Naní Banda, gran amigo de Matías del Río, dejó de transmitir en 1999 y se acabó para siempre, porque algunas de las radios que vamos a comentar revivieron después en internet, como una radio online, pero Radio Minería no revivió y es un muy, muy buen recuerdo. Como también el recuerdo que tenemos todos aquellos que tenemos de 35 para arriba, en tu caso un poquito más, Sí, poquito. los días domingos, cuando estábamos con el papá, la mamá, los hermanos, la abuela, la tía, y poníamos esta radio y sonaba así. Si uno quería escuchar música en español, esta era la radio, lejos. La romántica, tenía el romanticismo, tenía tenía Julio Iglesias, Camilo Sí, VI, Sandro. Rafael, Perales, Diango. Mira, eso de la música bonita es una frase tan hecha, pero funciona tanto porque qué bonita música tocan en la Radio Aurora, la de la música bonita. Y quedó 88.1, se terminó el año 2002. Después nació Imagina, que rescató cierto espíritu de la Aurora, pero le metió anglo. Le metió Cat Stevens, le metió Lionel Richie, dejó de ser solamente latino. La Aurora, no hay nadie que no haya escuchado Aurora que te diga Radio Aurora, la de la música bonita. Sí, Era el claim. esa frase quedó para siempre. Quedó para siempre. Inolvidable Sí. recuerdo. Es verdad, tienes toda la razón. Radios como... ¿Qué otra había en ese? La chilena. Ya está en el aire
la edición de la tarde de... Primera Plana. Esos eran violines. Oye, pero ¿qué producía las cortinas? Noticias, comentarios y los tambores de la cooperativa, esto de Primera Plana, Radio Chilena, la Radio Chilena, Radio Clásica del año 24, del año 1924, terminó su transmisión en el 2005, ahí hubo un proyecto que no funcionó, que fue Solo Noticias, que es difícil hacer una radio noticias porque es muy cara en términos de tener productores, periodistas, editores, etcétera, etcétera. 660 AM, me acuerdo patente. Esta es la chispa del deporte cristal de la Radio Chilena, la escuchaba siempre. Ahí estaba. Ahí relataba a Vladimiro, ¿no? Relataba a Vladimiro y relataba chilena. También. Ahí se inventó el tuya mía para ti, para mí. Tuya mía para ti, para mí. Y relataba también nuestro amigo, el entrañable, gordo Campuzano, Carlos Alberto Campuzano, que en paz descanse. Sí, que en paz descanse. Y también estaba el programa Pedro Carcuro, rapidísimo. Domingo de 10 a 12, el que inspiró el de Pe a Pa, que también era una joyita. La radio chilena no volvió y no creo que vaya a volver en digital. Y la última radio, yo le tengo un cariño especial, Felipe, no sé por qué. ¿Por qué? ¿Cuál es? Porque de partida me tocó trabajar en la Radio Cero y la Radio Horizonte con varios controles. Hay que recordarle a los jóvenes que nos están viendo y a los niños que hoy día las radios están manejadas por computador y alguien carga las canciones y queda todo cargado. Pero cuando nosotros éramos profesionales, los primeros años de la carrera, nosotros estábamos ahí con el control y el control abría el compact y ponía el compact. Entonces, sí, la ciudad... Perdón, en mi caso, el vinilo. O el cassette, o el vinilo. demo. Ya. La ciudad fue una radio pionera total. Mira lo que pasó el año 86, 15 de diciembre. Atención, atención, pueblo de Santiago. Los destacamentos populares 5 de abril, al culminar el año 1986, hacen llegar a todo el pueblo su mensaje revolucionario y combativo. Durante 1986. Esta es Radio La Ciudad 100.9, frecuencia modulada estéreo, transmitiendo después de una breve interrupción. Rogamos disculpar las molestias ocasionadas durante estos últimos minutos, debido a que nuestros estudios fueron tomados por asalto por un comando armado. Les comunicamos que afortunadamente el personal no fue lastimado. A continuación los invitamos a seguir en nuestra habitual compañía. Gracias por su comprensión. ¿Fueron tomados por asalto? ¿Por un comando armado? El año 86, polarizado al máximo, 3 meses después del atentado a Pinochet, el cajón del Maipo, un comando armado tomó la radio de la ciudad, oficina en Pedro Valdivia 3075, y en ese tiempo había control y había locutores de turno, por si pasaba algo. Y parece que llegó el comando armado y dijeron, prende el micrófono al aire, compadre. Y dijeron ese mensaje, sí, exacto, con pasamontaña, y el locutor muy circunspecto, rogamos a ustedes las disculpas pertinentes. Hemos sido violentados por una metralleta. Afortunadamente nadie ha sido lastimado y a continuación Phil Collins llega a la ciudad. Radio La Ciudad, Felipe, 100.9 se murió y terminó el año 1997. Tiene 2 grandes hitos. Primera radio en internet, el año 95, transmitido por Reuna. ¿Te acordáis del sistema reuna.cl? Que era un sistema de internet de la Universidad de Chile. Ya, muy experimental. Me acuerdo un poco el nombre, pero sí, tenéis razón. Ya. Y lo otro, primera radio que transmitía 24 horas al día. O sea, imagínate que a las 4 de la mañana ver un perico poniendo Phil Collins. Era una cuestión muy rara porque las radios FM terminaban a las 11 o 12 de la noche y para la casa. Nos vemos el otro día a las 8. Radio La Ciudad estaba todo el día y toda la noche cuando tú andabas carreteando. Los canales de televisión también se terminaban a las 12 y chao, hasta el otro día a las 7, 8 de la mañana. No transmitían nada en la noche. Oye, desapareció, todas esas que dijiste, desapareció La Galaxia, La Novísima, La Gigante, tantas radios que ya no existen y que alguna vez nos acompañaron. Qué lindo. Sí, qué lindo. Algún día volverán. Lo que nos acompaña ahora, por favor, Paulo, lance esta imagen sobre la que voy a hablar. Y tiene que ver con esto, obviamente, la ciudad virtual. Claro, Seguro Sura quiso acercar la ciudad al hogar de todas las personas para poder seguir entregando bienestar desde la virtualidad.
La ciudad virtual Seguro Sura es un punto de encuentro para que todos puedan disfrutar y donde podrás encontrar entretenidas actividades, beneficios, servicios destacados y mucho más. Para más información, los invitamos a ingresar a la ciudad virtual de Seguro Sura, www.segurosura.cl/ciudad virtual. Ahí tení, flaco, ají pa' tu caldo. Exactamente, el patrocinador oficial del programa hace su mención estelar y nosotros ahora nos preparamos para la introducción de un gran invitado, un conocido nuestro, un periodista al cual le hemos seguido la trayectoria y hemos coincidido en algunas instancias con él, sobre todo desde mi punto de vista en la música y tú en lo académico y en lo universitario. Esta es la presentación del invitado del programa 19 de Domingos Dominicales. Con nosotros Iván Daniel Valenzuela Urra. Flaco, lo siento, voy a tener que confesarlo, el único de nuestros entrevistados con el que he vivido. Así, ¿ah? ¿Por qué lo vamos a negar? ¿Cuánto tiempo fue eso? ¿Cuánto tiempo vivimos juntos? Como... ¿2 años? Un poco más, yo creo. Más de 2 años. Sí, yo creo que Mira, como... espérate, déjame contarlo en mundiales. Acuérdate. Mejor no. Como 4 años yo creo que fueron. Sí, fueron varias administraciones para los dos. Exactamente. No, a ver, sí. No, yo tuve alcance. En nuestra convivencia juntos parece... sí, no, dos. Sí. Ya. Mira, eso como es código. 4 años, como 4 años. Oye, Iván Valenzuela, estamos felices de traerte, obviamente porque eres hincha Unión Española. Aquí yo siempre me enfrento a 2 colocolinos acérrimos. Felipe Bianchi, que ya dice que ya no es de Colo Colo porque su rigor periodístico le impide estar... de la Roma, de la Roma. Y Paulo Velázquez, que es colocolino y dice que es de Audax, porque hay gente que ya no quiere reconocer de qué equipo es. Bueno, es que hace un muy mal año para ser de Colo Colo. Sí, entonces se están escapando. Estamos muy contentos de tenerte. Ahora, yo soy un hincha de la Unión, pero clase B, ¿eh? ¿Qué significa ¿Qué eso? significa eso? Que no voy al estadio, no sigo. Sé que hemos ganado muchos partidos últimamente. Pero te tengo una buena noticia. Hoy todos son de la misma clase. Nadie va al estadio. Eso sí es verdad. Eso es verdad. De hecho, dicen que la Unión no va a tener problemas cuando vuelva con aforo limitado, porque los 2000 se van a poder ubicar en todos lados. Es una gran noticia para el club. No hay ningún problema, exactamente. Va a estar bueno eso. Oye, estamos muy contentos de tenerte. Muy contentos de tenerte. Gracias, Flaco. Gracias. Porque ya se te declaró Felipe Bianchi con esta convivencia que no quiero ni saber, las de Kiko y Caco, que tienen que haber armado. No era tanto. Ni siquiera en qué años, en qué otra época prehistórica del periodismo, pero estamos muy contentos. Y en la primera parte del programa, Iván, hablábamos con Felipe porque hablábamos de la radio antigua, la cooperativa, la nacional, las radios que desaparecieron. Dame 2 radios emblemáticas para ti en tu infancia. Una en Linares y una en Santiago. Radio Ancoa de Linares, no sé si existirá todavía. Era una radio... Ancoa. Es Ancoa. Lo que pasa es que cerca de Linares hay un embalse que se llama el embalse Ancoa. Supongo que hay un río también, no me da para tanto. Mira, tenemos hermosas imágenes de Linares. Mandamos el dron. Bueno, mira. Yo por supuesto no conocí Linares así, pues yo prácticamente no he vuelto a Linares desde que me fui. Yo me fui en enero del 77, imagínate. Imagínate la cantidad de años. A los 2 años. Prácticamente. Y volvimos una vez que íbamos de viaje hacia el sur y pasamos con los niños, pasé para mostrarle a mis hijos y a la Rosario dónde vivía y todo. ¿Estaba en la casa? Estaba convertida en un centro médico. Lo que pasa es que nosotros éramos vecinos de un doctor. Que le fue bien. Que le fue muy bien. Y el doctor, claro, compró la casa al lado y hizo una especie como de centro médico en mi casa, porque mi casa era una casa muy grande y que estaba además prácticamente en la esquina de la plaza. O sea, esa es la plaza, la catedral está en la plaza y mi casa estaba en la esquina contraria, digamos, en diagonal de la plaza. ¿Le tiraste alguna vez una moneda a esa fuente para volver o para no volver? No, yo creo que nadie tiraba monedas. Yo creo que no había monedas en esa época, eran los 70, Chile era muy pobre. Además, es cierto. Los escudos había que cuidarlos. Oye, ya, ¿y Radio Ancoa por qué el recuerdo? Porque tengo mi primer recuerdo con eso, porque por alguna razón
parece que me tenía que aprender una canción folclórica para el colegio. Y mi papá se consiguió un disco en la radio Ancoa. Y yo lo tuve que acompañar, pero no pude entrar. Él entró solo, sacó el disco, se lo llevó a mi casa, yo me aprendí la canción y como que devolvimos el disco. ¿Te acuerdas qué canción? Recuerdo la historia. Era una tonada, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero era una tonada bastante típica, digamos, pero no tan típica, no era la consentida, digamos, sino que algo un poco más de folclore profundo. Y entonces, por eso me acuerdo mucho, porque me quedó marcado que habíamos ido a la radio, ¿cachai? Era como eso. Y yo creo que de chico también haber oído La Tercera Oreja en la Radio Agricultura, que era un radioteatro de terror. ¡Sí! Con esos ruidos, la gente camina. Sí, pues era un radioteatro hecho y derecho. Ahora, yo no me acuerdo haberlo oído, pero no me acuerdo que me haya dado susto ni nada, no tengo como ese recuerdo, porque realmente era muy chico de haber tenido 5 o 6 años en esa época. ¿Porque a qué edad te viniste de Linares? A los 10, tenía 10 años. Pero tú naciste en Rancagua. Yo nací en Rancagua, pero mi papá trabajaba en el Banco del Estado, entonces como muchos empleados públicos de empresas que son como nacionales, le pasa a la gente que trabaja en las Fuerzas Armadas, por ejemplo, van cambiando de lugar, pues, de acuerdo a las destinaciones. Entonces mi papá en los años en que yo él trabajó en Rancagua, pero ya había vivido en Nancagua, después se fue a Linares, después estuvo trabajando en Talca, pero nosotros seguimos viviendo en Linares y después nos vinimos a Santiago porque ahí ya su trabajo estaba acá en Santiago, aunque durante muchos años, no sé si te acordáis cuando éramos chicos que viajaba mucho mi papá. Yo creo que cuando nos conocimos, mi papá todavía viajaba mucho. Sí, es verdad. Oye, y cuando llegaste a Santiago dijiste, por fin podré escuchar la radio no sé qué. ¿Tienes conciencia de ese cambio o yo, en general verdad, seguiste escuchando lo mismo? No, o sea, me costó un poco descubrir la música. La radio. Yo estaba más fijo con que en Santiago uno podía ir a ver películas al cine, claro. Que ese era como el panorama que en Linares era muy difícil. En Linares estaba el Teatro Municipal donde de repente daban películas, digamos, pero no era una cosa muy, muy habitual. En cambio aquí las películas eran, en esa época, eran de bien escaso acceso, pero si veníais de Linares era como estar en Hollywood, digamos. Así que esa era como mi expectativa cuando llegué. Y probablemente descubrí la radio, yo creo que un poco después. No, sabes que relativamente luego, porque me hice súper fan del fútbol, me refugié muchísimo en el fútbol. Ahí empezó mi devoción por la Unión Española y empecé a escuchar Deporte Total, Pilsen Cristal, en Radio Minería. Sí. Radio Minería, claro. Sí, ahí lo Zapito, con Don Julio, con Mañico Román. Zapito. Exactamente. Sí, todos esos nombres. Por eso después cuando conocí a Julio Martínez, cuando conocí al Sapo, fue, o sea, increíble, porque yo realmente lo escuchaba de chico. Aldo, por ejemplo, estoy seguro de haberlo escuchado en Deporte Total. Él lo niega. Era puesto de cancha. Ya, pero él lo niega. No. Pero lo niega ¿por qué? Yo creo que porque se hace el joven. Claro. Entonces se niega que yo haya estado en el colegio cuando lo oía, pero en realidad no tenemos tanta diferencia de edad. Somos dos. A Felipe le pasa lo mismo. Yo le digo que yo lo veía cuando estaba en el colegio y no me cree. Siempre me dice que yo soy más viejo, pero yo lo vi a Bianchi en los medios cuando yo estaba en el colegio. Oye, ahora que te veo con anteojos y me acuerdo de Linares, nunca se me va a olvidar esa anécdota que contaste tú una vez en la universidad, porque usabas anteojos siempre, todos los días, a toda hora. Sí, pues no como ahora, que ahora los ocupo para el Zoom, porque no. Ahora solo para leer y para ver, claro. Igual que todos los viejitos, como yo. Pero usaste anteojos mucho tiempo sin tener necesidad de usarlos. Sí, lo que pasa es que yo tenía un doctor viejito que era una eminencia, Raimundo Charlín, que fue, a mis papás les dije, todos los doctores les dijeron que me tenían que operar de la vista, porque tenía estrabismo y tenía varias cosas, y a los 3 años me pusieron anteojos. Y Raimundo Charlín dijo que no era necesario operar, operarte en los 70 era como francamente, no sé, pues. En fin. Hay que pedir un préstamo del Banco Interamericano del Desarrollo. Sí, por una parte, y por otra parte, yo creo que era medio peligroso, digamos. O sea, yo no me hubiera. Sí. No sé si y. A lo mejor hoy serías Mariana Valenzuela. Quizás lo que sería. Quizás en qué estaría. Bueno, la cosa es que no me operé y empecé a usar anteojos con los típicos parches y toda la onda. Y seguí usando anteojos muchos años, pues. Y me los cambiaba cuando ya me quedaban chicos. Pero nunca se me rompieron, ¿no? Como hasta los 15 años. Y después, me acuerdo haber ido una vez donde el doctor, que ya era más grande, entonces iba solo,
ya no iba con mi mamá, digamos, acompañándome. Y entonces yo le digo al doctor, oiga, doctor, ¿sabe que yo veo bien? Principalmente por ti, porque yo íbamos en la calle juntos cuando salíamos de viaje, andábamos en cualquier cosa, y yo andaba sin anteojos, y yo veía más que tú. Entonces decía, pues, si yo sin anteojos veo más que Bianchi, debo estar bien de la vista, me debo haber mejorado. Entonces le digo, oiga, doctor, ya sabe que yo veo bastante bien sin anteojos. Y el doctor, yo creo que andaba un poco enojado o algo así, y me dice, ya, pero espérese un poco. Y me pone unos cristales cuando está como sentado con la pera así, me pone unos cristales y me dice, ¿ya ahí ve mejor? Bueno, sí, pues veo mejor, pues si tengo unos cristales, veo mejor. Ya, entonces necesito anteojos, ya, y me dio anteojos, y ahí yo empecé a dudar. Y como 2 o 3 años después, cambié de oculista. Y cuando fui al otro doctor, voy y le digo, le cuento un poco más o menos, o sea, le cuento esta historia. O sea, antes de contarle esta historia me hace el examen ese que veis las letras, pues. Y yo leo las letras, las veo la primera, la segunda, la tercera, como hasta la cuarta, y me dice, ¿por qué estáis acá? Porque... Entonces ahí le tuve que contar esta historia y me dijo, ya, bueno, entonces... Pero digamos que ya te había mamado toda una infancia, adolescencia en el colegio, con todo lo que eso significa, usando anteojos todos los días, claro, seudónimo, de todo cuando uno usa anteojos. Todo lo que significa usar anteojos. Me decían citrola en el colegio, ¿no? Si era bien, me hacían bullying con eso. O sea, a mí me molestaba, digamos. Pero en esa época lo necesitaba. Lo que pasa es que ya de viejo, ya no se me iba a arreglar más la vista, que es lo que me pasa ahora. Yo no uso anteojos ahora normalmente, salvo esto para leer. Pero en esa época, a esa altura, yo trabajaba, ya tenía como 22 años. ¿Sí? Yo creo que ya había salido de la universidad. Y ahí me lo saqué. Y ahí ya por fin me lo saqué, y la verdad es que yo quería sacármelo, si era mucho más, era más libre, y yo encontraba que era raro usar anteojos todo el tiempo. Es tan así que en un esfuerzo de producción inenarrable hemos conseguido imágenes de la etapa de la universidad e incluso del egreso, donde ahí se ve que todavía usabas anteojos. Esa es una foto que salió en el Mercurio de la jornada de egreso. Mira esa otra, esa en martes 13. En martes 13 estamos ahí, sí. Está Felipe Camiroaga adelante, ¿cachai? Está ahí adelante, sí. Y ahí también en la universidad, junto al otro hincha de Unión Española que queda en Chile, Juan Pablo Rojas. ¿Viste? Está lleno. Claro. Siempre con anteojos. Yo esas fotos de cuando egresamos, que es el 88, o sea, yo empecé a trabajar y todavía usaba anteojos. Lo que no me acuerdo es si usaba anteojos en la tele. Cuando empecé en la tele, yo empecé en la tele como el año 90, y no me acuerdo si usaba anteojos ahí todavía. Nosotros la otra vez, Iván, invitamos a la Katy Salosny y estuvimos viendo unos momentos de NTV que estaba con Fuguet y estaba ahí tú, con la Diana Macís, y estaba ahí con anteojos tipo Clark Kent. ¿Viste? 90-91. Yo me saqué los anteojos cuando ya trabajaba, yo creo que fue como el 92 cuando me saqué los anteojos. Claro, o sea, antes Rock and Pop. Me mandé como 4 años usando anteojos. Sin necesidad. Sí. Oye, pero el doctor me salvó y me mejoró. Así que eso lo agradezco igual. Oye, Iván, cuando empezamos a armar la pauta, Felipe Bianchi dice, oye, tú no me vas a creer, pero Iván Valenzuela llegaba en un auto, a la universidad, y empezó a hablar de auto, y cuando me hablan de auto a mí, yo no sé diferenciar entre un Fiat y un Porsche. Entonces, no te creo, no sé lo que estáis hablando, y cuando vi la foto, que ahora va a proyectar, tenía ese auto para ir a la universidad. Sabéis que yo no me acuerdo cómo es que llegué a tener ese auto. Mira, lo que pasa es que en mi casa había un auto, una Renoleta, que compartíamos, entre comillas, con mis hermanas. Pero la verdad es que yo me apropié de ella, y yo manejé como desde los 15 años. Y en esa época podía andar conejeando y no encontrarte nunca con un carabinero. Yo, de hecho, no me encontré nunca con un Paco en 3 años. Anduve 3 años tránsfuga. El día que fui el primer día, cumplí 18 años y fui a sacar el carnet. Y ya no pido, por favor, que no te relajes en este programa y sigamos hablando de carabineros. Tienes toda la razón, muy bien, me parece muy bien. Bueno, la cosa es que teníamos esta Renoleta, y bueno, la Renoleta hubo como que venderla en algún momento, y cuando la vendimos, parece que yo le sugerí a mi papá, no me acuerdo, mis hermanas se habían casado, mis 2 hermanas se habían casado ya, entonces yo quedaba como hijo único a esa altura. Y yo le propuse a mi papá comprar este auto, pero la verdad es que no me acuerdo de dónde lo compramos. Lo que no me imagino es cómo uno le dice a su papá, ¿sabes lo que pasa? Que necesitamos un Chevrolet del 51. No, y es como Elliot Ness, es como lo intocable, es muy heavy. Paco, cabían en el asiento de atrás 9 personas. Sí, enorme. Andábamos todos arriba, gastacho, pero como país en guerra, porque daba como 3 kilómetros por litro.
Y alguna vez, cercano al toque de queda, alcanzó velocidades bien importantes, como 100 o 110 kilómetros por hora en Kennedy. Pero, efectivamente, lo tuve N tiempo y después se lo vendí cuando ya como que estaba a punto de empezar a dar problemas. Yo el problema que tengo es que a mí me gusta tener ese auto, pero no entiendo nada de mecánica, entonces si se me echaba a perder, realmente era un problema grave. Era botado. Claro, y ya el auto tenía 35 años, digamos, entonces ya no era fácil mantenerlo. Y más era de más ese color, ¿no es cierto? Era como negro, era como gris, gris no, oscuro. era como gris. Sí. Porque sí. ese es como medio negro verde, no sé. Sí, negro-verde. Pero el mío era como más gris, yo creo. Más Sí, gris. era una, ¿cómo se llama eso? Gris marengo. Como gris marengo, sí, exactamente. Es verdad. Oye, pero era exquisito. Además tenía un olor. Y vayamos a lo importante. No cuentes. Vayamos a lo importante. ¿Le sacaste rendimiento? O sea, lo disfruté muchísimo, pero, o sea, no sé si estoy entendiendo bien tu pregunta, Felipe, pero... Sí, estoy entendiendo en su más puro concepto. En ese sentido, yo creo que no le saqué rendimiento. No, la verdad es que no. Yo creo que era soltero en esa época, fíjate. Por eso andaba tanta gente arriba del auto. Cierto. Y además, toda la fiesta. Y además era una época, flaco, la época del New Wave, donde como estaba de moda de nuevo los abrigos largos negros que Iván tenía, yo tenía sí, los sombreros de fieltro. También teníamos. También los dos teníamos, uno andaba disfrazado de los intocables. Sí, qué raro, ¿eh? Es verdad. Pero antes de tener ese auto teníamos esa pinta. No te quedó otra que comprarte ese auto. Yo creo que el abrigo negro se lo pedí, o me lo regaló como un tío, un abrigo viejo. No sé si era un tío o de mi papá, no me acuerdo bien. Pero me acuerdo de haberlo teñido negro, porque era la un color medio, sí, estaba medio viejo. Pero quedó el descuello teñido negro, no sé qué habrá sido ese abrigo, era exquisito. Oye, ¿qué queda? Sí, dale, Felipe. No, dale, Felipe. No, es que para no salirnos de la universidad te iba a preguntar, ¿qué queda de Iván Valenzuela 1985, digamos, de la época de la universidad? Porque uno empieza a mirar para atrás y se revisa, a veces se encuentra que ha cambiado mucho, a veces no tanto, a veces encuentra que menos mal que cambió, a veces encuentra que el mismo Gil. ¿Cómo te ves tú cuando miras a ese Iván Valenzuela en el 85 que quiso ser cantante? Ya vamos a hablar de eso. Que se metió al seminario, ya vamos a hablar de eso. ¿Qué queda de ese Iván Valenzuela 80s? Bueno, por de pronto esas cosas no, porque ya no me queda ni voz, fíjate. El flaco no me cree que una canción tuya fue grabada en condiciones técnicas extraordinarias y tocada en las radios. Galaxia, Pirincho Cárcamo, más de una vez. Cárcamo la tocaba en la radio, sí, po. Era mala, eso sí, la canción. Pero buena, y tenía un título fantástico, fenomenal. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Como si nada. Eso, Como si nada. Sí. Y era fantástico porque el título lo creó un gran artista del verso. No, que había un verso de la canción que decía Como si nada, y le dije, weón, se tiene que llamar Como si nada. Y se llamó Como si nada. Ah, tú tenés que ver con la autoría. No, claro, si solo con decirle que le pusiera ese título. Ah, ya. Claro. No, yo en algún momento empecé a componer canciones. Compuse como de haber hecho, no sé, 20 canciones, ponte tú. Y llegamos a una situación en que yo, la verdad es que quería aprender más de música y Valentín Trujillo, no me vaya a creer. Pero hace tío poco Valentín? El tío Valentín, estuve en una comida con el tío Valentín. No. Y se acuerda perfectamente de que yo era alumno de su escuela. ¿Viste? Porque fuiste a aprender piano. Han pasado como 30 y tantos años. No, fui a aprender como teoría. Ya. Sí. Solfeo. Exacto, todas esas cosas. Y mi profesor, que era un bajista, que era de la orquesta de Valentín Trujillo, que se llama Juan Poyanco, y que se murió, y nos acordamos de él cuando conversamos de esto, me dijo un día, yo creo que tú podrías grabar alguna de estas canciones, y él me organizó, él fue como el productor, me organizó la ida a un estudio que quedaba cerca de donde vivíamos después con Felipe, ahí en Tobalaba, como Tobalaba con Apoquindo, ¿te acordáis? Por ahí donde después estaba un pub irlandés, no me acuerdo cómo se llamaba. El Geopub. Eso, el Geopub. Sí. Y ahí, por ahí había una casa ahí y ahí estaba ese estudio. Y ahí la grabamos. Y la grabamos con Gonzalo Saavedra, que tocó el piano, po. Me acuerdo, periodista, compañero de curso de nosotros. En ese Geopub que trabajaba el Beto Cuevas, que trabajaba el Rafa Aranea, que trabajaba la Carola del piano.
¿Verdad? Monse ¿Todos Álvarez. trabajan ahí? La Monse Álvarez. Qué divertido. Oye, Iván, Oye. pero espérate, cuando me contó Felipe que tú cantabas, yo dije, ya, está bien, pero de haber cantado en la fogata. No, canciones, Pirincho Cárcamo Galaxia. Tú eras... No, Era- perdón, deja explicarle a nuestro público, Eso. auditor y auditoras. Este weón cantaba muy bien. Lo seguíamos nosotros como fans. como cheerleaders a los festivales de los colegios. O sea, Pero- este weón pero- le ganaba a Alberto Plaza en los Pero colegios. eso quiero entender. ¿Dónde actuaba el Café del Cerro? ¿Bares? No, Cuéntame teníamos. un Lo que poquito. pasa es que yo siempre me acuerdo de las tragedias, pero teníamos. O sea, yo como que nunca llegué a cantar en el Café del Cerro, por ejemplo. Pero sí cantaba de telonero. Ponte tú, el Keiko Yungue me invitó a ser telonero alguna vez. O cantaba en cosas de la universidad, muchas, y en festivales de colegio y todo. Y tenía un set como de 3, 4 canciones, o competía en festivales, aunque yo creo que la competencia de festivales era en la época del colegio más bien. Pero durante muchos años, y yo la verdad, la otra vez, mira, hace unos años nos juntamos porque habíamos cumplido una cantidad de años de las salidas de la universidad o de entrados de la universidad, como 20 años, algo así. Y el Pato Hernández tenía un video, o Jaime Sepúlveda tenía un video, donde yo cantaba una canción de Fito Páez. Y sabéis que yo me sorprendí de lo bien que cantaba. Muy bien. Yo no tenía ese recuerdo. Pero me ¿Cuál sorprendí. era? ¿11 y 6? No, era Yo vengo a ofrecer Giros. mi corazón, Mira. que era como número puesto en esa época, o sea, la cantaba y robaba y donde fuera, era como Ya, cantar. entonces, si no le sacaste rendimiento al auto, ¿le sacaste rendimiento a tu carrera de cantante? A mí la guitarra me ayudó muchísimo, desde los 15 años en adelante yo aprendí a tocar guitarra bien chico, y la verdad es que tocaba bastante bien, no era profesional, pero tocaba bastante bien la guitarra acústica, y me ayudó muchísimo desde los 15 en adelante, en la época de la fogata, para socializar, porque yo soy muy tímido. Socializar. En serio, claro, bueno, con todo lo que implica, po. Pero Sí, po. no, para hacerte amigos, para tener un tema de conversación, para tener un tema de entrada, digamos, con la gente. Sí, no, me ayudó muchísimo, muchísimo la guitarra y la música. Además era una época en que lo que uno tocaba o cantaba definía bastante, porque no precisamente tocaba canciones de los quincheros. No, pues claro, tocáis Silvio Rodríguez, Sui Generis, Pero, eso era como pero ¿cuál era tu línea musical? ¿Qué cantabas tú? No, eso, Sui Generis, Silvio Rodríguez era como la especialidad de la casa, pero después en una época, me acuerdo 2 años, 2 veranos en que cantaba en el Café Colón, en el Quisco, cantaba por los sándwiches, o sea, yo cantaba donde fuera más que porque me pagaran o no, porque quería tener oficio, digamos, como cantante, pero tenía una concepción muy equivocada en mi carrera, yo creo que ese fue mi problema, porque yo estaba convencido que mis canciones tenían que gustarle a la gente, pero la verdad es que no tenía, ese era un ejercicio absolutamente imposible. De hecho, mi gran anécdota de cantante es cuando fui telonero de Facundo Cabral en el Campo Oriente, en la Católica. No, pero eso es para el currículum. Sí, resulta que la FEUC organiza una visita de Facundo Cabral, bueno, al Campo Oriente. En paz descanse. Que en paz descanse. Y me piden que, no sé por qué, no me acuerdo cómo, pero me piden que yo sea el telonero, que cante 2 o 3 canciones, lo cual es bastante bien, ok, súper. El problema es que Facundo Cabral se retrasó. Y tuviste que rellenar. Me dio la escoba. Y yo, en vez de rellenar con canciones conocidas, que me sabía 400, seguí rellenando con mis canciones. Que no eran buenas, o sea, yo en eso soy autocrítico, eran canciones bien malas. Y entonces, la verdad es que a la 4ª canción la gente se empezó a impacientar, a la 5ª creían que yo estaba cantando y estaba demorando yo a Facundo Cabral, y en vez de cambiar de giro, nada, pues me traicionó la inexperiencia, supongo, no fui capaz de darlo vuelta, y nada, empezó la pifia, y yo de repente miré desesperado. Algún grupito de periodismo que aplaudía y se desgañitaba aplaudir. Sí, pues, bueno, amable, lindos, pues, bueno, tratando de salvar la situación, pero era terrible, la pifia era terrible, y de repente miré para el lado, esto es lo que recuerdo a Facundo Cabral, que lo vi, como que descansé, pero lo más triste de todo es que yo en la pifia y como humillado, salgo del escenario y me cruzo con Facundo Cabral y como que tiendo como a saludarlo, y Facundo Cabral ni siquiera me miró, weón. Dijo, mira cómo me dejaste al público, weón. Me ignoró por completo. Le había dicho, te salvé con... Yo esperaba como algo de solidaridad. Agradecimiento. Sí, Claro, oye, gracias por rellenar, no sé, cualquier cosa. Nada, ni me miró, güey, nada. Pero igual me parece, siempre me ha parecido fabuloso Facundo Cabral. Oye, Iván Valenzuela tiene mucha sorpresa, y esto de haber
entrado al seminario, quisiste ser cura, ¿y cuánto tiempo estuviste con esa idea en la cabeza? Me salí un semestre de la universidad, el segundo semestre de tercer año del 86, cuando tenía el auto ese. Me salí y me dediqué al trabajo pastoral. Ya. Fuertemente, y entré en un proceso de discernimiento. Nunca entré al seminario, pero estuve en un proceso de discernimiento muy importante, con un director espiritual y toda la onda, y la verdad es que yo tenía la duda de si quería ser fraile en este caso, porque la congregación de mi colegio eran hermanos, no son curas. En La Salle. En La Salle. Y pensé seriamente en hacerlo, fíjate. Pensé seriamente y tuve una experiencia religiosa bien importante y una cercanía muy importante, pero muchos años después he pensado que mi acercamiento a la religión tenía mucho de admiración por lo que la Iglesia Católica era en esa época, tenía mucho de encontrar un espacio de acción. También tenía mucho de miedo porque se acercaba el momento en que iba a salir de la universidad, en el fondo. O sea, estábamos a punto de pasar a cuarto año, yo tendría que haber hecho la práctica ese verano, en vez de haber estado en misiones en el sur, tendría que haber estado haciendo la práctica. Felipe estaba haciendo la práctica. Bueno, Felipe trabajaba de antes, de hecho. Por eso es su tan dilatada trayectoria. Desde el colegio, de hecho. Exactamente. No, si tú fuiste el primero que empezó a trabajar, tú con el Pato Barragués fueron los primeros, cuando estábamos en primer año. Necesitábamos dinero. y me di cuenta de que se me mezclaban muchas las cosas y que eso ayudaba bastante, o le traía agua al molino vocacional. Pero después me di cuenta que no era mi camino, que no era lo mío, además realmente me di cuenta que el celibato no iba a ser una cuestión fácil de cumplir. Eso te iba a preguntar, siempre hay tres alternativas para alguien que se sale de ese camino que lo podría haber llevado a la santidad. Uno, se da cuenta que las mujeres les gustan mucho, o los hombres, digamos, da lo mismo. Pero, que te gusta, claro, que no estáis para el celibato, digamos. Exactamente. El otro es que sí te das cuenta que no quisieras perder la posibilidad de una carrera, que puede ser periodismo, medicina, lo que sea. El bel canto, no sé. Y la tercera es que el grupo más cercano, padres, hermanos, amigos, te dicen, no, pues bueno, ¿cómo hay a hacer eso? ¿Qué influyó más para que...? No, mira, mis papás fueron extraordinariamente generosos y poco interferidores, digamos. O sea, dejaron que me diera cuenta solo. Yo tuve pero contado con, así, pero muy rara vez alguna dificultad por esta situación. Y mi grupo de amigos, yo no recuerdo que ustedes me hayan dicho nada. No Salvo, amén. Salvo, amén, claro, te apoyamos. Pero además, lo que pasa es que ocupaba tanto tiempo en las cuestiones de pastoral que también me alejé un poco de mi grupo de amigos, digamos. O sea, no estaba en contacto permanente. Yo me perdí un poco ese semestre. Y no, yo creo que fue derechamente lo primero. Yo me di cuenta que mi vocación no era formar una familia, era tener pareja. Esa era mi verdadera vocación, digamos, más que otra cosa. Y del periodismo me vine a enamorar un año después, cuando hice la práctica. Yo ahí me convencí de que realmente quería ser periodista, y ahí además abandoné la idea de la música, porque me di cuenta de que no tenía el talento para ser músico profesional y no lo quería hacer, y es absurdo dedicarse a algo que no eres 100% profesional o que no tenés 100% el talento, encuentro. En cambio, el periodismo era como, se me daba súper fácil, era súper fácil hacer lo que hacía, escribir en ese momento en el Mercurio, para mí era como... ¿Y cuánto hay, Iván, de, por ejemplo, lo que marcó el camino del periodismo de Mauricio Contreras, que era poder entrar gratis al estadio o a los recitales o esas cosas? Bueno, a mí siempre me gustó ver el backstage de las cosas, siempre. O sea, yo cuando la primera vez que fui a la tele, que fui a ver Sábado Gigante, yo lo que más encontraba alucinante era ver lo que pasaba detrás del escenario. O sea, ver a Antonio Menchaca, ver a los camarógrafos, ver cómo se movían los tramoyistas. La risa de Magallanes. La risa de Magallanes. Yo en esa época no sabía lo que era un tramoya, digamos, pero ver todo eso me parecía fascinante. Organizar el festival de mi colegio en tercero o cuarto medio fue absolutamente fascinante, porque ¿cachai? Cómo funciona toda la maquinaria para que termine un gallo cantando en el escenario. Para mí eso, siempre me gustó eso, y el periodismo me permitía eso. Me permitía ir a los ensayos de la televisión, me permitía ir a ver las pruebas de sonido de los artistas. Es fascinante. O sea, yo encontraba que era fascinante. Me acuerdo de haber ido a una prueba de sonido de Donna Summer, ponte tú.
Buena. En el Casino de Viña para entrevistarla después. Fabuloso, fabuloso. O esa foto que acaba de salir en el escenario de Guns N' Roses. Sí. Arriba del escenario, mirando la multitud en el... Mira, ahí está con el Beto Cueva. ¿Sabes lo que pasa, Iván? ¿Cuál es cuál? Oye, ¿sabes lo que pasa, Iván? Que a ti te tocó esa época porque hoy día prácticamente las pruebas de sonido ya no existen, porque los artistas que confían mucho en sus capacidades y mandan a la banda a afinar instrumentos y ellos llegan a lo Luis Miguel para las 9 de la noche y se instalan. Tú estás hablando del periodismo, de la cobertura de espectáculos, la crítica de música en el Mercurio. Que era lo que hacía al principio. Claro, pero sin lugar a dudas, y ahí lo vemos en el micrófono de Tele 13 Radio, la revista Capital el año pasado te hizo una nota que grafica un poquito lo que has hecho tú en radio. Y te titula El Señor Radio, Iván Valenzuela, edición 500 de Revista Capital. Porque tú has tenido una carrera de radio y aquí yo me tomo la libertad de decir algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de Iván, que es, si no el único, uno de los pocos periodistas que transmite y no habla en la radio. Para que se entienda, hay gente que habla en la radio y conversa, hay gente que locutea en la radio y locutea frases y publicidad, y hay gente que transmite. Iván Valenzuela transmite. ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos iniciando, mesa central, ¿me entendí? Y eso ha sido un estilo tuyo, un sello de rock and pop, de cooperativa, de Tele 13, y me encantaría saber, porque eso no lo enseñan. ¿Cómo llegaste a ese sello de transmisión, de broadcast de radio, tan Iván Valenzuela? Pucha, ¿sabéis que realmente no sé, flaco? Yo lo que recuerdo es que a mí me fascinaba la radio. Me fascinaba, o sea, encontraba que, como te digo, escuchaba radio desde chico y encontraba absolutamente fascinante escuchar Deporte Total, o sea, y después conocí los estudios de la radio minería. Todo eso encontré que era fascinante. La idea de hablar en un micrófono y que alguien te oyera, más que oyera tu voz o que oyera tu opinión o que oyera cualquier cosa, como el fenómeno lo encontraba fascinante. Y después cuando empecé a trabajar y pude empezar a viajar, que eso fue muy importante, ir a Estados Unidos, a Brasil, Argentina y darte cuenta que las radios funcionan de otra manera, que las radios, la gente hablaba de una manera muy normal, que era muy graciosa, muy divertida, que era muy, que estaba llena de comunicación, que estaba llena de datos, que estaba llena de información. No sé, yo creo que cuando empezó Rock and Pop, si algo funcionó bien para mí, fue precisamente tratar de imitar eso que yo había visto, que había admirado mucho en la Lomir, en la concierto acá en Santiago, y que habíamos tratado de desarrollar de alguna manera casi desde el primer capítulo. Y ahí tuve maestros súper importantes. Yo creo que el más importante fue Marcelo Aldunate, que era el director de la Rock and Pop, y que fue el que no solo me dio la oportunidad y que confió plenamente en que yo podía hacerlo, a pesar de los pilotos horrorosos que hice para la Rock and Pop, sino que también como que confió y motivó mucho el diseño que hicimos para esa radio. Y esa experiencia es la que me marca fundamentalmente. O sea, yo tengo otra teoría que es la misma, pero es otro concepto. Más que lo que el flaco define como transmitir, yo creo que a partir de lo que empezaste a hacer tú en la concierto, con IPC, con Interferencia, con lo que habías escuchado, como dices tú, en Argentina o en Estados Unidos o en otras partes, el cambio que marca la generación tuya, digamos, pero específicamente tú como personaje de radio, es que se deja de lado, yo lo digo como público, por primera vez, ese metalenguaje de los medios. O sea que si tú estabas en la televisión, hablabas como Javier Miranda. Pero Javier Miranda salía de pantalla y hablaba relajado y normal. Si estabas en la radio, hablabas de una manera distinta como tú hablabas normalmente. Y llega Iván Valenzuela, que habla como está hablando ahora, que es exactamente igual como habla en la tele, como habla en la radio, como habla en la casa y como habla en un asado. Y eso marca un cambio súper importante, porque es romper con el que en los medios tenía que haber una suerte de metalenguaje. No sé si se entiende un poco. Sí, no, es cierto, pero yo me acuerdo de esos años, esto lo teorizamos mucho en la época de la Rock and Pop, en los 90,
Ahora ya O lo diciendo, tengo más, ¿qué fue lo que resultó? lo tengo más olvidado, pero por ejemplo, para nosotros era muy importante a la radio decirle la Rock and Pop, Sí, porque así le decía a la gente. sí. ¿Cachai? A la Estamos en la cooperativa Rock le and Pop, decían sí. la cooperativa, todo el mundo le decía la cooperativa, pero cooperativa de sí misma decía esto es cooperativa. Y yo estaba Cooperativa. aprendiendo con ellos, era la misma gente la que me estaba enseñando, pero en esa misma lógica dijimos, el quiebre es, nosotros le decimos como le dice la gente, le decimos la Rock and Pop. Esto, no sé si eso, pero eso tiene que ver un poco como con lo que estás diciendo tú, Felipe, y con la normalidad de decir y hacer cosas que son como que son triviales, pero son normales, entre comillas, claro, sin impostación, por decirlo así. Sin Eso. impostación, sí. Pasamos de la colisión de dos móviles que parecía lenguaje de carabineros, digamos, a chocaron dos autos. Que era lo mismo, pero que marcaba un cambio, creo yo, súper importante. Ahora, ¿te parece que esa radio, Iván, la de IPC, la de Haciendo Ruido, desapareció y hoy estamos en una etapa completamente distinta o no es tan distinta la radio de hace 25 años? Es que yo estoy medio perdido porque estoy muy concentrado en la actualidad, en la política y en Tele 13 Radio y toda la onda. Entonces, no sé, no cacho muy bien el rubro de los programas que no son del tipo de radio que hago yo ahora. O sea, no cacho las radios juveniles, por ejemplo. Pero lo que sí me preocupó en algún momento es que sentí que perdía fuerza el concepto que nosotros habíamos instalado, que es que la radio podía ser natural, normal, entretenida, divertida, espontánea, pero también tenía que tener el contenido. Esta idea de una frase era una cuestión muy fundamental para nosotros, porque si no termináis hablando leceras, si no termináis rellenando con tontería. Y la tontería nunca ha sido buena compañera, digamos, porque no te lleva a ninguna parte. No digo que tengáis que ser súper inteligente todo el tiempo, lo que digo es que tiene que haber intención comunicativa. Es como en el fútbol, supongo que tiene que haber intención en una jugada, porque si no, el pase para el lado, y el pase para el lado, el pase para el lado, y los partidos se ponen fome. Yo creo que ese es más o menos el dilema que se pudo haber enfrentado en una época. Yo no sé ahora cómo serán las radios juveniles, digamos. De hecho, creo que para los jóvenes, yo por lo menos cacho por mis hijos, que no están en esa frecuencia. Que no están, claro, que no están siguiendo programas de radio, digamos. No. Siguen muchos podcasts, y que los podcasts son básicamente generación de contenido, no de trivialidades, no de banalidades, sino que de contenido, aunque sea chistoso. El podcast de Edo Caroe, que mi hijo es fanático, y es súper bueno, es graciosísimo, pero no es banal, no es trivial, es un podcast de proposición humorística. Y me da la impresión de que eso es lo que están buscando ahora, y eso puede hacerle mucho daño a un tipo de radio que no maneja bien su contenido. Yo creo que el contenido es absolutamente esencial finalmente. Oye, Iván, pero espérate, tú pasaste por Rock and Pop, generaste toda esta escuela, hubo gente que te imitaba, la frase seguimos en la Rock and Pop, suena Inexes, australianos en la Rock and Pop, todo eso fueron hitos instalados al aire que yo recuerdo de forma permanente. Y después te tocó entrar al mundo de la cooperativa, radio informativa, que es más dura, que también le costó hacer ese cambio de dejar de esto de los tambores. Y hoy día está en una radio que es una radio de influencia, de opinión, de actualidad más conversada, es una radio informativa pero sin periodistas en las calles. A veces no te dan ganas de tener tu propia radio con tus amigos, nos puedes llamar a nosotros, puedes llamar a Fuguet y hacer algo más de camaradería y hablar huevá, los programas que uno ve, los libros, recomendar comida. ¿No te pasa eso y bajarte un poquito la montaña rusa de la información? Lo que pasa es que, claro, efectivamente la información es una montaña rusa, y es una montaña rusa que, al contrario, no para nunca, digamos. Es bien exigente en ese sentido. Pero es rico también. Parte, ¿ah? Es rica también. Sí, pues, no, pues, o sea, porque es exigente, pero también tiene muchas gratificaciones, pues. O sea, cuando tú sentís que efectivamente el medio en el que estás es influyente, porque la gente quiere estar ahí, porque la gente quiere que lo entrevistes tú, porque, en fin, tiene su gratificación. Pero por otra parte,
yo he visto NBC es como el paradigma, mira, esta idea de, oye, pero ¿por qué no hacemos un programa relajado y conversamos? No sé, pues de las cosas que... Cuando yo hacía televisión juvenil, me pasó N veces que llegaba gente a presentarme un proyecto y me decían, oye, queremos hacer un programa súper choro que le guste harto a los jóvenes. ¿Ya? ¿Ya? Sí, no, y tiene que ser súper relajado, ¿cachai? Como con hartos colores. ¿Ya? Y normalmente eso es formal, po, es la forma. Sí. Y no es lo importante. Lo importante finalmente es el contenido. He visto N veces grupos de amigos, gente súper talentosa que ha intentado hacer un podcast o un programa. Ahora es súper fácil hacer un podcast. Sí. Y está toda la tecnología al alcance de la mano para hacerla. Diciendo, ya, pero hagamos un tema libre. Y vamos porque cuando nosotros conversamos lo pasamos súper bien. Claro, sí, pero no es lo mismo. No es una conversación, es otro formato. El formato por eso hay podcasts que funcionan muy bien, como el de Emisor Podcasting. Pero sí, claro que sí, porque tiene un propósito, ¿cachai? Entiendo que una teoría. El expediente Bianchi en Emisor Podcasting le va extraordinariamente bien porque tiene un concepto, tiene un filo. No, y porque tiene una teoría, porque se la juega por algo. Felipe instala una idea, dice, esta es la teoría que yo justifico. Es un reportaje radial al final. Es un gran hay un concepto, ese es el concepto. Está bien, pero quizás no me entendiste bien lo que te quise preguntar. ¿No te dan ganas de hacer radio? ¿No te dan ganas de hacer radio no tan de actualidad y más de cine, de música, con contenido, con temas definidos? Hoy día vamos a hablar de Woody Allen, por ejemplo. O sea, ¿No te dan ganas? Lo que yo creo es que no voy a poder seguir en este tren para siempre, evidentemente. Que la actualidad me va a pasar por encima, que vendrá gente que entrevista mejor que yo, que vendrá gente que conduce las noticias mejor que yo en la televisión, y eso, o de manera más adecuada a los tiempos, y eso va a pasar irremediablemente. Y siempre he tenido la fantasía de que cuando eso ocurra, lo que me gustaría es volver a hacer programas sobre música, y sobre cine, sobre cultura popular, digamos, un poco eso. La vuelta al inicio, digamos, porque a mí todavía me gusta poner música en mi casa, porque a mí todavía me gusta hacer listas de música para tener en el iPod, porque eso es porque a mí eso me gusta, ¿cachai? Eso me sigue gustando y todavía soy curioso. Tengo uno de mis hijos, el Lucas, pone una música extraordinaria. Cuando pone música para él, pone su música y alguna de esas músicas a mí no me gusta y otras sí. Pero cuando él pone música para que estemos en la familia, él pone una música extraordinaria, tiene un gusto exquisito y es muy choro sentir. ¿A quién habrá salido? No, pues, o sea, él tiene su propio repertorio, su propio conocimiento y sus propios gustos, y además conoce muchísimo de música y es muy, muy lindo eso. Pero, o sea, lo que salió es que la Rosera y yo somos gente musical, pues en esta casa nos falta la música, nos gusta muchísimo, no podemos vivir sin la música estándar que esté ahí, digamos. Y eso es lo que nos nutre. Pero viendo eso, viendo cómo Lucas pone esta música nueva, a mí me dan N ganas de seguir de repente investigando en música nueva y seguir mostrando música nueva y seguir mostrando música que me gusta y mostrando la música antigua. O sea, siempre tengo la fantasía como de volver a ese formato, a esa cosa. Sí, eso me gustaría volver a hacer. Porque eso da efectivamente para la conversa más relajada y para ahora, solo para aclarar una cosa, porque me parece súper importante, sobre todo si algún joven está viendo este programa. Independiente de los contenidos y de la fórmula, incluso independiente del formato donde uno despliegue contenidos, digamos, YouTube, radio, televisión, podcast o lo que sea, lo que uno no se va a encontrar nunca en un programa de Iván Valenzuela es porque yo con tantos años en esto también he visto gente que llega así, nunca vas a ver Iván Valenzuela, y ahí está el secreto seguramente de este señor de la radio, como decía Capital, nunca va a llegar en pelota, porque antes se muere. O sea, una cosa es comunicar, una cosa es tener toda la trayectoria que tiene uno, pero cada programa, y sobre todo con la actualidad, ¿para qué decir? Cada programa que haga Iván de actualidad o de música o de lo que sea, lo va a preparar, pues, y ese es el secreto, que algunos no se dan cuenta que ese es el secreto. Y eso marca una diferencia al tiro, inmediata, enorme. Y es súper importante. Eso quería decir. Te lo agradezco mucho. Oye, entremos a un terreno de anécdotas, Iván. Cuando vino Guns N' Roses a Chile, obviamente Guns N' Roses, banda rebelde, rockera, llega tarde. ¿Qué pasó en esa transmisión que tuviste que hacer en TVN con la Katy Salón?
no me acuerdo, yo creo que era grabado ese concierto, no era en directo. ¿Qué? Menos mal. Sí, menos mal. Es que llegó 2 horas y media tarde. No es que se atrasó. Oye, espérate, se demoró poco. Al Movistar Arena llegó 6 horas tarde. Sí, pues bueno, cáchate la onda. ¿Cachai? Mira, esa fue una jornada muy, muy heavy. En la Rock and Pop había partido el día anterior. Esto fue el 2 de diciembre del 92, por eso me acuerdo. Y este concierto, nuestra competencia, la que era la radio concierto en ese momento, asustada porque nosotros veníamos, compró los derechos para transmitir el concierto en una brutalidad de plata. Era una fortuna, no me acuerdo cuánta plata era, pero me acuerdo que era una fortuna. Y nosotros pusimos un avión arriba del estadio que decía Rock and Pop 94.1. O sea, entonces como que teníamos y el avión daba vuelta y daba vuelta y daba vuelta y los teníamos locos, y además el concierto no empezaba. Entonces la verdad es que era muy notorio la propaganda. Entonces tenía, por un lado corría eso y por otro lado corría que yo tenía credencial porque estaba en la transmisión de TVN y me pude subir a ese escenario. Es que es muy impactante. Yo estaba ahí donde está el logo de Guns N' Roses, estábamos parados con la Cari Salosny grabando esto y lo grabamos creo que al final del concierto. Me parece que como el comentario final es precisamente cuando termina y la gente todavía está ahí. Y es muy heavy cómo se ve desde arriba. O sea, yo realmente le encuentro razón a esto en volverse un poquito locos, porque hay una sensación como de dominio respecto de la humanidad muy, muy poderosa. Porque la altura, la perspectiva, en fin, es bien loco lo que pasa arriba de un escenario. Y por otra parte, es un concierto donde, si no me equivoco, murió una niñita afuera, en la reja. Aplastada en la reja. Aplastada. Sí, po. Entonces era un concierto que había tenido una tragedia. La gente dentro del estadio no sabía, pero nosotros sí sabíamos que eso había pasado. Y eso en parte ocurrió porque estos locos se demoraron 2 horas y media en llegar. Porque había mucha ansiedad, porque había mucho desorden, probablemente había algún problema de diseño en las entradas, capaz que un diseño de producción equivocado, tal vez, no sé. Pero había habido un accidente muy grave. Porque había mucha gente. ¿Sí? Yo no sé cómo, yo era parte de esa masa, de ese público en la cancha. No sé cómo aguantamos tanto rato, güey. Si, bueno, era la banda los chilenos aguantamos mucho. Era la banda más importante del momento. O sea, no sabría compararla con una banda de hoy, porque es difícil de comparar. Porque ahora está más como estratificado los estilos. Pero en esa época Guns N' Roses era todo. Y lo siguió siendo, un año después todavía seguían siendo las canciones más pedidas en la Rock and Pop todo el tiempo. Pero fue bien trágico eso. Y yo me doy cuenta porque cada cierto tiempo sale en YouTube y como que y la gente y los rockeros como que me vuelven a putear porque yo criticaba a Guns N' Roses por eso. Sí. Pero parte de esa crítica tenía que ver con que yo encuentro que el show fue espectacular. Lo que yo recuerdo es que fue espectacular. Pero es imposible no tener en la cabeza que en la demora hubo un momento de tensión muy complicado, muy complejo. Porque Felipe tiene razón, aguantamos mucho. Pero hubo momentos en que la gente parecía que no iba a aguantar. Y ahí podría haber quedado una grande. O sea, estaba el estadio. Yo creo que había 80.000 personas en ese estadio. De todas maneras. Fácil. Gran mega evento. Oye, segundo recuerdo que la gente no sabe de Iván Valenzuela en términos de anécdotas. Ese señor que está ahí en pantalla hoy, viajando junto a quien habla, representando al Mercurio, con credencial azul de cartón, todavía me acuerdo, por ahí la tengo. Fuimos a Chile, Brasil, 1989, Estadio Maracaná. El día de la Bengala, el día del Cóndor Rojas. Y estábamos, mira, ahí están las cámaras, nosotros estábamos en la tribuna, lo que sería Marquesina hoy acá, en los puestos de prensa. Claro. Estábamos igual los dos, en la misma orientación que las cámaras. En la misma orientación que las cámaras. Arriba de nosotros estaba Miguel Nasur, pero representando a la FIFA, porque el presidente del fútbol chileno era Stoppel. Estaba Avalanche, no sé qué, y cuando queda esta crema, que todos dijimos, mira lo que le están haciendo al pobre equipo nacional, corrígeme Iván, yo le digo a Iván, puta, ¿sabes qué? Repartámonos, pues, bueno. Déjame a mí a ver si trato de sacarle algo a Nasur o a Avalanche y ándate para Camarines. Sí. Y el primer chileno que llegó al camarín de la selección chilena cuando la selección chilena se retiró de la cancha Maracaná es Iván Valenzuela. Efectivamente, eso es totalmente verdad. Cuéntese historia, lo que pasa es que yo tenía unos días libres, yo creo que era el 89, yo creo que ya estaba como freelance, entonces podía tomarme algunos días y me había conseguido con mi jefa en espectáculo, yo trabajaba en espectáculo, no en deporte.
me había conseguido que si yo escribía algunas cosas, ella me pagaba una plata, y entonces teníamos plata como para ir de vacaciones una semana, y Felipe tenía una semana también de vacaciones. Entonces dijimos, vamos al partido y nos quedamos una semana en Río. Ese era el plan. Porque tampoco teníamos, yo por lo menos no tenía ninguna expectativa de que fuéramos a ganar ese partido, Felipe, ¿no? Nadie. Entonces, era como sencilla la tarea, era un plan básico. Entonces, el Mercurio, Felipe me consiguió que el Mercurio me acreditara. Y también estaba Sergio Gilbert, ¿te acordáis? Parece. Sí. Sí. Y estábamos ahí en la tribuna y efectivamente pasó todo esto, no entendíamos nada. Lo que más no entendíamos era por qué se habían llevado al cóndor, porque nosotros no le veíamos la sangre, po. Esta imagen no la veíamos nosotros de cerca, claro. Nosotros la veíamos a la distancia y no se le veía la sangre. Y entonces bajamos, y yo bajé corriendo, y no sé cómo, di con el camarín, al tiro. Ya. Al año siguiente fui a ver a Paul McCartney en ese mismo estadio, que la primera vez que tocaba en Sudamérica, y volví, y la sala de prensa estaba por la zona de los camarinos. Entonces volví a esa zona y realmente caché que fue medio milagroso cómo llegué al camarín. Pero entré y el camarín estaba abierto. Entonces entré y empujé nomás la puerta, pues. Claro. Porque yo iba con el ímpetu de reportero. Además, Bianchi me había mandado, pues, si tenía que sacar declaraciones. Entonces, pero en ese momento, Iván, ¿el equipo no había entrado al camarín o ya estaban adentro? Estaban todos adentro. Ellos ya habían entrado. Claro, porque te demoráis, pues ellos bajaron y entre la reacción me había demorado 2 o 3 minutos en llegar al camarín. Y entro y agarro a algún jugador, no me acuerdo de quién. ¿Dónde tenía las manos para saber si era Pato Yáñez? No, porque con Pato Yáñez tengo otra anécdota de ese mismo día. No, pero le pregunto a un jugador, oye, ¿por qué se retiraron? ¿Por qué se retiraron? Y le pongo la grabadora. Ya. Y el jugador me mira espantado y Sergio Stoppel dice, ¿qué están haciendo aquí? ¿De dónde son ustedes? Además, nadie me conocía a mí, pues yo no trabajaba en deporte. Y bueno, siento lo siguiente que siento es que alguien me agarra, weón, por la espalda, me sacan a patás, weón, literalmente del camarín y cerraron la puerta con llave. Y ahí empiezan a llegar, yo no me acuerdo si Sergio Gilbert alcanzó a entrar o no, pero estaba Sergio Gilbert y ahí empiezan a llegar los demás. Y ahí yo les digo, oye, puta, entré y me echaron, no sé qué, y empezamos a contar, y ahí estuvimos esperando mucho rato afuera. Y después, mucho rato después bajó Felipe, y pudimos entrar, y ahí como que nos dividimos. Entonces yo voy donde el Pato Yáñez, y le digo, Pato, ¿por qué se retiraron finalmente? Y Pato Yáñez, güey, que venía calentito, ya se sabe, me dice, ¿cómo que por qué no? ¿Cómo que por qué no? ¿Pero cómo que por qué no fue, güey? Yo pensé que me iba a pegar. Y me agarra los hombros y me dice, ¿lo he visto el cóndor? ¿Lo he visto? No lo he visto, le digo. Y me agarra y me da vuelta. Y estábamos a 2 metros de la camilla. Sí. Si el camarín era chiquitito. Y como que me da vuelta y me pone como que me planta frente al cóndor roja. Y ahí yo vi al cóndor que estaba todo ensangrentado. Y ahí caché la sangre. Y ahí me entró la duda. Y dije, chuta, le pasó algo a este gallo. O sea, tiene que haberle pegado algo. Y ahí surgió la teoría de la esquirla, porque en ninguna cabeza podía caber la posibilidad de que él se hubiera cortado. Po. Así que la sangre era verdad, no era ketchup. No, claro, ¿te acordás que los brasileños decían que era metapío? Sí, pero evidentemente era sangre, pues sí. Pero el primero en llegar al camarín fue a Venezuela, ¿viste? Eso no lo sabe toda la gente, no lo sabe. Y gran timing para volar como reportero. Y el timing completo, el círculo largo, es que estuve en el Maracaná del Chile-España, que fue cuando Chile volvió al Maracaná. Sí, para limpiar el dolor de esa vez. Muy lindo. Ya, otra cosa ligada a Maracaná, pero ligada a la arquibancada. Festival de Viña, ya no me acuerdo qué año, y el señor Ansaldo, preocupadísimo porque se le cae el número anglo para ese año, llama a Iván Valenzuela, que estaba en Rock in Rio por el Mercurio, y le dice, weón, tenéis que darme un dato, tenemos que llevar a Viña a algún grupo o cantante anglo, ¿a quién llevamos? Sí, fue súper raro todo eso que pasó, porque me llamaron 2 personas distintas. Me llamó alguien de la organización y me llamó otro productor, diciéndome, oye, esto está pasando. Y yo tenía un amigo que también tenía mucha experiencia en este negocio, porque lo conocía a partir de esto, y lo llamé por teléfono y le dije, oye, me pasó esto. Y me dijo, ábrete de eso porque eso no tiene buena cara. Entonces yo me abrí, porque me pidieron efectivamente que consiguiera a un grupo, efectivamente. Y yo hice alguna gestión, me pidieron un grupo brasileño, porque francamente con los gringos era imposible. Así que hice alguna gestión, pero antes de seguir avanzando, llamé a mi amigo,
Y él me dijo, ábrete porque eso no tiene buena pinta, no tiene buena cara. Era otro productor, competencia de él, pero que estaba en el Festival de Viña en esa época, que me estaba llamando. Y en paralelo, yo venía comentando Rock in Rio, que era Rock in Rio 2, el año 91, y que era en Maracaná. Y claro, sale mi comentario de Faith No More, banda a la que habíamos descubierto con Alberto Fuguet haciendo IPC en la radio concierto, mi primer programa de radio, y entonces le tenía mucho cariño, entonces vi con mucho interés el espectáculo de Faith No More, y la verdad es que era bien fabuloso, Mike Patton era un vocalista realmente extraordinario, entonces le puse mucho color al comentario, en justicia, no exagerando. Y aparentemente un hijo del alcalde como que le dice, oye, mira este comentario, no sé qué, y esta banda puede ser, y empiezan a activar, y Faith No More, que tampoco era la banda más famosa del mundo, tenía la oportunidad, estaban en Sudamérica y aterrizaron en el Festival de Viña. Pero ese fue el link, esa fue la ligación. Efectivamente hubo un intento para que yo operara como productor, digamos, para traer al grupo, pero eso yo no lo hice. Pero efectivamente mi comentario en el Mercurio fue el que gatilló que pasara eso, digamos, que terminara. Que finalmente Faith No More se transformara en un grupo chileno con el paso de los años. Finalmente un grupo chileno, sí. Pues, bueno, yo creo que esa es la primera actuación. La segunda la hizo con camisa celeste, así como esta, como camisa de colegio. Sí. Con la que ¿Eran 2 días? Que era la camisa de Alberto. Fueron 2 días. Eran 2 días, ¿verdad? Eran 2 días. Con la camisa del San Gabriel y la corbata del San Gabriel. Eso era todo lo de Alberto, sí, de Alberto Fuguet. Sí, porque Mike Patton había posado en la pieza nuestra del hotel. Había posado para las fotos de lo que iba a ser la portada del Weekend. Lo que pasa es que después prefirieron a Chayanne en el Weekend. Pero bueno, así es la vida. 2 mitos a partir de eso. Ahí le pasan un papelito que era para que dijera te amo, Miriam Hernández. Esta canción está dedicada a Miriam Hernández, mi amor. Alberto le enseñó esa frase en español. ¿Y se la escribió? ¿O no? ¿Se la escribió? No, yo creo que él se la aprendió de memoria. Ya. Dale. Sí. Y la otra, que de alguna forma incide, a lo mejor estoy mal en los tiempos, pero algo tiene que pasar con eso. Siempre ha sido mi teoría, así que no me corrijas. Así como tú habías alabado mucho a Faith No More y a todos los que éramos de esa edad, nos encantó el show en Viña, no sé qué, hubo toda una generación de periodistas de espectáculos que lo encontraron espantoso. Me acuerdo de Ítalo poniendo Please No More. Lo odiaron. Y ahí la generación que encabezabas tú, que representabas tú, llegó a la conclusión de que, ¿sabéis qué? Esto tenemos que hacerla nosotros, de aquí en adelante. Son 2 mundos completamente distintos. Y se alimenta un poco más la necesidad de las zonas de contacto, la necesidad de meterse a escribir y a comentar un poco más de la rock and pop y otras cosas. ¿Sí o no? Yo creo que, claro, yo creo que eso se consolida. Mira, yo, Felipe, cuando estábamos en la universidad, yo veía los comentarios de música de los recitales de Soda Stereo y eran básicamente crónicas sobre la cantidad de ropa interior que le habían lanzado a Gustavo Cerati. Claro. Y no había nada sobre música. Y ese mi principal propósito cuando empecé a escribir en el Mercurio, cuando llegué a trabajar en espectáculo en el Mercurio, hice la práctica primero, era escribir sobre la música, que era lo que a mí me interesaba, escribir para alguien como yo. Entonces, siempre fue eso, siempre fue el decir, aquí hay un espacio, aquí hay algo que no se está haciendo, que en otras partes se hace, pero aquí no se hace. Y no se hace de la manera en que debería hacerse, que no se hace con el rigor con el que debería hacerse. Y yo creo que ahí surge una cuestión que lo de Faith No More queda extremada, que fue como palmario, así como, o sea, ya no puede ser más evidente. 2 mundos. Eran 2 mundos, claro. El mundo, yo le tengo siempre muchísimo respeto a Ítalo, muchísimo. Pero él no tenía el oído, no tenía la formación, no tenía la habitualidad para entender lo que estaba pasando. Como no la tendría yo ahora, como cuando yo veo a Bad Bunny, no puedo juzgarlo desde el punto de vista como lo hubiera hecho en los 90 como comentarista de música, porque no tengo las referencias, no tengo la cultura, no tengo el conocimiento del repertorio. Esto no es llegar y decir, me gusta o no me gusta. Claro, esto no es bueno o malo. Esto no es un concurso de televisión, digamos. Sí. Esto es una cuestión mucho más seria y yo creo que hay que tener la humildad para saber cuando uno de algunas cosas no cacha nomás, po. Y no puede hablar en público. Otra cosa es que en privado, digamos, ¿sabes qué? Bad Bunny me parece no sé qué. Pero esa es una cuestión. Yo, por ejemplo, prefiero al Pato Lucas.
Esa es la cuestión del asado, pues, ¿cachai? Pero hacer eso profesionalmente es absurdo. Y yo creo que eso se dio muy fuertemente con Faith No More. Y claro, después de eso, ese mismo año empezó la Zona de Contacto. Al año siguiente empezó la Rock and Pop. Y ahí empezó todo el ciclo. No, ahí partió. Coincidieron muchas cosas. La gente joven se puso de moda. Pues. Claro, de más. Oye, Iván, tú sabes que yo, Felipe, a mí me tocó ser panelista de la Sonar en el programa EPA, iba representando a nuestro glorioso equipo, y yo sabía que Felipe Bianchi es escritor, columnista, editor, conductor radial, conductor televisivo, jugó fútbol en la universidad, pero yo no sabía que Bianchi alguna vez fue paramédico, casi de la Cruz Roja, y te salvó la vida, o por lo menos cierta condición de salud en Ecuador, donde estaba ahí muy mal. Cuenta esa historia. ¿Cuál historia? Espérate, deja poner contexto. Salinas, playa de Ecuador. Viaje de verano de un grupo de amigos de la universidad, 2 hombres, 2 mujeres. Pleno momento, ya que estamos en pandemia ahora, de otra pandemia muy compleja y muy grave, que era el cólera. Sí, po. Viajamos aterrados a esa zona del mundo porque había mucho cólera en Perú, en Ecuador, Sí, que era justamente el viaje de nosotros, y rezando porque ningún weón le empezara a dar fiebre o le cayera algo mal al estómago, y mi compadre cae, pero fiebre, te digo, 74. Yo creo que me dio cólera, sí, tenía mucha fiebre, pero me dio como un día, ¿o no? Que no me acuerdo bien. Sí, no haga ese gesto porque me recuerda a la situación. Otra cosa. No, es que sabéis que no me acuerdo bien de la anécdota, para serte franco, pero me acuerdo que me enfermé, me acuerdo perfecto de eso. Te enfermaste mucho, había que solucionarlo, y cómo baja la temperatura, o con pastillas o con otro tipo de elementos que se ingresan en el cuerpo, y no había nadie dispuesto a ayudar al pobre enfermo en eso. No me acuerdo. ¿Me te pusiste salvé la supositorio? vida. Sí. Apúntele bien. Que no se lo he puesto ni a mi hijo, weón. Nunca. ¡No! Le puse un supositorio. Sí. ¿No te acordás, Iván? Bueno, no me acuerdo, no, te juro que no me acuerdo. No. Y de verdad, lo más increíble es que a las 2-3 horas ya estaba bien este weón. Sí, salió bailando. No, sí, es verdad, me duró un día, me acuerdo que me duró un día, pero no me acordaba el supositorio, Felipe. Porque imagínate, se nos moría en Ecuador Iván Valenzuela. No, tu buen Y cacho. además queríamos seguir viajando porque nos quedaban hartas playas por recorrer. Yo creo que estábamos empezando el viaje. Sí, A ver, pero a ver, Felipe tiene un recuerdo porque fue... ¿Cómo se va a olvidar una cosa así? No, es muy traumático, muy traumático. Estoy dolido porque Iván lo olvidó. Ya, pero las 2 chiquillas que hicieron salieron de la pieza, no vieron este cuadro. No, sí, yo creo que estábamos ya en un hospital incluso. Yo creo que me llevaron a alguna parte. Sí, te llevamos yo me acuerdo de sábanas blancas, hospital y catre así de fierro. Sí. Máquinas. ¿Y por qué me pusiste tú el supositorio entonces y no una enfermera? Sí, yo creo que me pasé de listo. Te lo agradezco infinitamente. No puedo. Salvé la vida. Yo creo que solo la fiebre puede justificar mi olvido. Bianchi salvó la vida a Iván Valenzuela en Salinas, Ecuador. Oye, no, sí yo me acuerdo que estuve muy mal, muy mal. Además trataba de seguir el paseo, como que caminaba junto con ustedes y todo. No, yo atrás, con un gorrito así, horrible. 76 grados a la sombra. Era horroroso. El verano en Ecuador, no, horroroso. Ay, qué divertido. No, se me había olvidado el supositorio, te lo agradezco. Oye, hemos llegado a un momento estelar del programa, Iván. Dispare usted o disparo yo. Presentamos ternas y tienes que elegir y jugártela. Vale. Tiene que ver con temas que te gustan, con temas que has seguido. Primera categoría del dispare usted o disparo yo. Mejores shows anglos del Festival de Viña que tú viste en los últimos años. El señor Elton John, el señor Tom Jones y el señor Sting con la Sinfónica. De esos 3, Tom Jones. Vibrante. O sea, me pareció absolutamente extraordinario, espectacular. Es de los mejores shows que he visto ever, así, de los 10 mejores. Dicen que es el mejor show de la historia del Festival de Viña. Podría ser. Yo realmente lo encontré extraordinario. ¿Y estabas ahí? Sí, esa vez estaba ahí, sí. Dale. Felipe, continúe usted. Ya, segunda categoría, futbolera total, el mejor 10 que viste en una cancha de fútbol entre estos 3. Jorge Aravena y sus tiros libres increíbles, el mago Valdivia o tu querido José Luis Sierra. El Coto Sierra, po. Pero qué genio, güey. ¿Pero por qué es de Unión o porque realmente...?
Es que yo no sé fútbol, soy un idiota de fútbol, un ignorante. Pero ¿a quién le tuviste más cariño? ¿Con quién al Coto, porque es de la Unión, porque me dio el gol contra Camerún, por todo. Muy bien, ¿Viste? perfecto. Tercera categoría y final del Disparo Usted, Disparo Yo con Iván Valenzuela en el programa 19 de Domingos Dominicales. Sin dudar, Iván, elige una compañera televisiva entre Carla Constant, la Carol Urrejola y la Soloneto. La Carol Urrejola, sin duda. Sin duda. No, sin duda. Talentosa, inteligente, no, extraordinaria. Tuvo una relación de muchísima confianza, de muchísima franqueza. Realmente una relación profesional muy, muy extraordinaria y humana también. Muy extraordinaria, sí, súper buena, sí. Buenísimo. Quiero contarte algo, Iván, quiero contarte algo, Felipe. Tenemos un presentador oficial que es Seguro Sura, y Seguro Sura presenta seguro por kilómetro, que es el único seguro con el que pagas solo por lo que manejas. Cada mes, Iván, tú puedes pagar un valor fijo y si mueves el auto, se suma un variable por los kilómetros que recorres. Por ejemplo, si no mueves tu auto, que en esta época puede ser perfectamente entendible, solo pagas el precio base mensual desde 12.990 pesos, te incluye todas las coberturas y asistencia del seguro y puedes disfrutar los beneficios del Club Seguro Sura. Entonces ya lo sabes, seguro por kilómetro, sin salir de tu hogar, para que te cuides, anda a seguros.sura.cl y contrata seguro por kilómetro, que es el producto estrella de la pandemia de nuestro auspiciador oficial del programa. Muy buen consejo, muy inteligente. Oye, los felicito por el programa. Muchísimas gracias por invitarme. Iván, querido, Sí, muchas gracias por haber aceptado. En una época donde está todo tan odioso, hace bien de repente salirse y conversar más relajado, que la gente conozca además a un Iván Valenzuela que a lo mejor no conoce, sobre todo los más jóvenes. Y felicitaciones siempre por una carrera realmente extraordinaria. Lo mismo digo, pues mi pichote. Un abrazo grande, flaco, Felipe. Se pasaron, muchas gracias. Lo pasé muy bien. Iván, y aparte cada vez que hay un supositorio ahora, en adelante te vas a acordar de Felipe Bianchi. Inolvidable. Felipe, Iván, Paulo, muchas gracias a todos los que nos vieron hoy día, domingo por la noche. Ha terminado este capítulo de Domingos Dominicales y nos volvemos a juntar la próxima semana a las 8 en el live de Instagram y a las 9 por YouTube con un tremendo invitado como Iván Valenzuela. Que tengan una gran semana. Chao, Iván. Chao, Felipe. Chao, muchachos. Que estén muy bien. Domingos Dominicales fue una presentación de Seguro Sura y la Ciudad Virtual.